Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 89, parte sexta, la filosofía del romanticismo, capítulo 10, el retorno romántico a la tradición, 620, Rosmini, el ser ideal como revelación. La obra de Antonio Rosmini Servati está consagrada a la defensa de la tradición católica y, por tanto, a la construcción de un sistema de filosofía que pueda ser recibido por la ciencia teológica como su auxiliar. Nacido en Rovereto el 24 de marzo de 1797, sacerdote católico y fundador de una congregación religiosa que llamó Instituto de la Caridad, Rosmini vivió casi siempre absorto en sus estudios, excepto una breve participación en la vida política por una misión del gobierno piamontés cerca del Papa IX en 1848, y murió en Stresa el 1 de julio de 1855. Entre sus numerosas obras, las principales son las siguientes: Opúsculos filosóficos, 1827-1828, Nuevo ensayo sobre el origen de las ideas, 1830, que es su obra fundamental. Principios de la ciencia moral, 1831. La renovación de la filosofía en Italia, 1836, que es una respuesta a las críticas de Terencio Mamiani. Historia comparativa y crítica de los sistemas sobre la moral, 1837. Antropología, 1838. Tratado de la ciencia moral, 1839. Filosofía de la política, 1839. Filosofía del derecho, 1841-1845. Teodicea, 1845. Psicología, 1850. Introducción a la filosofía, 1850. Lógica, 1854. A este cúmulo de obras se debe añadir el no menos considerable de sus obras póstumas. Sobre el principio supremo de la metódica, 1857. Aristóteles expuesto y examinado, 1857. Teosofía, 1859-1874. Ensayo histórico crítico sobre las categorías y la dialéctica, 1882. Antropología sobrenatural, 1884. Además de gran número de escritos menores y de cartas. La preocupación fundamental de Rosmini es la defensa de la objetividad del conocimiento y, en general, de la vida espiritual del hombre contra el subjetivismo empirista de los iluministas y de los ideólogos y contra el subjetivismo absoluto de Kant y de los idealistas post-kantianos. Esta preocupación coincide con otra, propiamente escolástica, la de restablecer el acuerdo intrínseco y sustancial entre la especulación filosófica y la tradición religiosa cristiana, fundamentando la primera en el mismo principio que rige a la segunda: Dios y la revelación divina. Respondiendo a estas preocupaciones fundamentales, la actitud filosófica de Rosmini es la propia de todo espiritualismo: la reflexión sobre la conciencia, es decir, sobre los datos del sentido íntimo. Rosmini reduce explícitamente toda certeza extrínseca, fundada en un signo de la verdad, por ejemplo, en la autoridad, a la certeza intrínseca, que es el conocimiento intuitivo de la verdad misma. El principio último de la certeza se reduce a uno solo, esto es, a la verdad creída por la mente con una intuición inmediata, de por sí evidente, sin signos, sin argumentos intermedios. Sin embargo, la intuición inmediata no es pura subjetividad, es la intuición de la idea de ser, o sea, de un principio objetivo que constituye la forma misma de la subjetividad racional, y que le permite a Rosmini reconocer como fundamento de toda objetividad aquella misma razón que desde Descartes había sido considerada como principio de la subjetividad. Rosmini enlaza de esta manera explícitamente a la tradición agustiniana medieval, y especialmente a San Buenaventura. Como forma originaria de la mente humana, la idea del ser es innata e inderivable,
no se deriva de las sensaciones, que son modificaciones subjetivas del hombre, y es presupuesta por todo juicio que el hombre formula sobre las cosas reales que son causas de estas sensaciones. De nada se puede decir que es o existe si no se posee previamente la idea del ser o de la existencia en general. Por otra parte, esta idea universalísima está implícita en toda otra idea, ya que, por ejemplo, la idea de un hombre o de un libro es la idea de un ser, que es determinado de esta o de la otra manera, es decir, que posee, además del ser, un cierto número de otras determinaciones. La idea del ser precede, por tanto, no solo a las sensaciones, sino también a todas las demás ideas. Y no puede ser fruto de una operación del espíritu humano, por ejemplo, de la abstracción, ya que la abstracción no hace otra cosa que quitar a una idea algunas determinaciones particulares, pero no la idea del ser, que por tanto es presupuesta. Es menester, pues, que la idea de ser sea innata y puesta en el hombre directamente por Dios. No es la idea de Dios, sino sólo del ser posible e indeterminado. Es la forma de la razón, el principio que la guía, la luz misma de la inteligencia humana. De la idea de ser así entendida, Rosmini pretende hacer derivar todo el sistema del conocimiento, y no solamente las facultades humanas, que son su fundamento. En la idea de ser, en efecto, se funda todo el conocimiento humano, cuyo acto es considerado por Rosmini como una percepción intelectiva. Conocer significa, en todos los casos, determinar el ser posible mediante la síntesis del mismo con una idea particular, o, lo que es igual, universalizar una idea particular mediante la síntesis de la misma con la idea del ser posible. Este acto de determinación o universalización es la percepción intelectiva, la cual supone, en consecuencia, tres elementos. Primero, la idea del ser. Segundo, una idea empírica que deriva de la sensación, de las cosas externas o del sentimiento que el yo tiene de sí. Tercero, la síntesis o la relación, expuesta por un juicio entre la idea del ser, por un lado, y la sensación o el sentimiento, por otro. De esta doctrina fundamental se deducen varias consecuencias importantes. La primera es que el conocimiento que el yo tiene de sí no es más originario ni más cierto que el conocimiento que tiene una realidad cualquiera. En efecto, para afirmarse como existente, el yo tiene necesidad no solo del sentimiento de su propia existencia, sino también de la idea del ser, exactamente como sucede en la afirmación de las demás cosas. La segunda consecuencia es que la realidad de los cuerpos externos pierde el carácter problemático que había adoptado desde Descartes y es declarada indudable y cierta. De hecho, de la idea del ser nacen necesariamente no solo los principios lógicos de identidad y de contradicción, sino también el principio de causalidad, ya que, tomándolo como base, no se puede admitir que se opere un cambio sin que haya un ente que lo produzca. De manera que, cuando se producen en el hombre esas modificaciones que son las sensaciones, es necesario admitir una causa de estas sensaciones, es decir, los cuerpos. Tales cuerpos deberán ser concebidos como sustancias, porque solamente la sustancia es una energía operante. Por el mismo motivo, el sentimiento fundamental, o sea, la sensación de la propia vida orgánica, implica la existencia de un cuerpo con el cual estemos unidos y del cual, en el acto mismo, nos distingamos. La tercera consecuencia es que el error solo es posible por ausencia de alguno de los elementos de la percepción intelectiva, es decir, del elemento ideal, idea del ser, o del elemento real, sentimiento o sensación, y, por lo tanto, es siempre producto de la voluntad. Con esto, Rosmini parece atribuir a la voluntad el poder de disociar la razón de la idea del ser, o sea, de su misma forma. La idea del ser permite, además, según Rosmini, la formación de las ideas, esto es, de las nociones universales, de los objetos mediante un proceso de universalización. Este consiste, como se ha visto, en adjuntar a la sensación la idea de un ente que sea causa de la misma, percepción intelectiva, lo cual permite considerar a este ente como posible y,
por tanto, como universal. La universalización se obtiene prescindiendo, en la percepción intelectiva, del ente particular que en ella es dado, y es, por tanto, una forma de abstracción, pero una abstracción sui generis, por la cual el ente no pierde ninguna de sus determinaciones, y sólo se distingue del juicio de subsistencia pronunciado sobre él. La universalización forma así especies, que son ideas en sentido platónico, esto es, tipos perfectos. En cambio, la verdadera y propia abstracción altera la forma y el modo de ser de las ideas y origina géneros que empobrecen las ideas, quitándoles algunas de las determinaciones que poseen. Estos fundamentos doctrinales son empleados por Rosmini para elaborar una enciclopedia filosófica que comprende las ciencias ideológicas, las ciencias metafísicas y las ciencias deontológicas. Así como las ciencias ideológicas tienen como objeto el ser ideal, las ciencias metafísicas tienen como objeto el ser real. Pero si, en este último, se prescinde de la parte que pertenece a la física, esto es, al estudio empírico de la naturaleza, la metafísica solo podrá tener como objeto el espíritu finito o el espíritu infinito, y será, por tanto, psicología o teosofía. Por último, las ciencias deontológicas tienen como objeto la moral, el derecho y la política. La psicología y la teosofía de Rosmini son, en sustancia, una reexposición y una defensa de la metafísica aristotélico-escolástica. La psicología va dirigida a demostrar la naturaleza sustancial, espiritual, simple y, por tanto, inmortal del alma humana. La teosofía queda dividida en tres partes: ontología, cosmología y teología racional, que son tres especificaciones de un todo. ¿Cómo hablar del ser en su esencia universal y en toda su posibilidad, lo cual compete a la ontología, sin tener en cuenta la infinitud y la absolutividad del ser, objeto de la teología? ¿O cómo dar una doctrina filosófica del mundo, lo cual corresponde a la cosmología, sin considerar la causa que le ha dado la existencia y el modo de obrar de esta causa, con lo que el razonamiento vuelve a terreno teológico, de donde el centro y la sustancia de todo el tratado es siempre la doctrina de Dios, sin el cual ni se conoce plenamente la doctrina del ser, ni se explica el mundo. En el desarrollo de las doctrinas metafísicas, Rosmini se sirve continuamente del principio del ser ideal, principio que, si no es enriquecido y modificado por aquel desarrollo, al menos es aclarado en su significado y revela mejor la postura fundamental del filósofo, quien, desde sus primeras tentativas juveniles hasta las más tardías y maduras especulaciones, tuvo siempre el propósito de fundar la objetividad del conocimiento y, en general, la validez de todas las actitudes espirituales del hombre en la directa o indirecta revelación de Dios. La primera y originaria revelación de Dios es el ser ideal o posible, que constituye la luz del entendimiento humano y le permite alcanzar la objetividad en sus juicios y la validez en sus valoraciones prácticas. El ser ideal quita a la subjetividad humana la autonomía y la capacidad de iniciativa que la filosofía moderna, desde Descartes, le venía reconociendo, y permite a Rosmini instalarse de nuevo en la tradición objetivista predominante en la escolástica medieval, y que reaparece cada vez que se renueva el intento, propio de la escolástica, de llevar la fe religiosa al plano filosófico. De ello nace también la afinidad y la declarada simpatía de Rosmini por la doctrina de Malebranche, que es una verdadera y propia escolástica cartesiana. Para Malebranche, todo conocimiento es una visión en Dios. Rosmini acentúa la separación entre el hombre y Dios. El hombre no ve en Dios todas las cosas, pero lleva impresa en sí, como luz de su razón, la idea del ser, que es una visión indeterminada y abstracta del atributo fundamental de Dios. El hombre solo intuye de Dios ese poco que le basta para guiar la actuación de su razón. De aquí que Rosmini atribuya, con respecto a Malebranche, mayor papel al hombre, considerándolo capaz de construir, con aquel auxilio, su vida espiritual.